recién hablábamos eso con Matías, de Mm. esto de que no hay una fecha de liberación. Eh, por eso a mí varias veces en estos tiempos he pensado las situaciones de la gente en la guerra, ¿no? Que uno conoce por testimonios. Lo más cercano que hay, yo lo viví, es el tema de la guerra de Malvinas, pero bueno, igual era una guerra que estaba lejos y si bien había todo un tema, no. Pero pensaba en esto, ¿no? La gente en ciudades ocupadas, ¿no? La gente que vivía en París durante la ocupación nazi o que vivía en otros lugares y cómo no había, qué horizonte tenía esa gente, ¿no? O cómo tener un horizonte en un lugar que está tomado, que está adueñado por otros. También acá, sí, quizás durante el proceso había una sensación de eso, ¿no? De si eso iba a terminar alguna vez o no, si eso estaba naturalizado. Igual creo que esta es una situación inédita, pero eh, los ecos que yo tengo es también con ese tipo de situaciones que también eran de un encierro, aunque uno pudiera ir por la calle y circular. Bueno, libremente no, porque realmente no había sensación de que uno circulaba libremente, pero sí de que no había tampoco, no había que ponerse un tapaboca, ¿no? Uno se tapaba la boca al no hablar de muchas cosas, ¿no? Pero por eso la consigna tapate la boca a mí me parece bastante nefasto. Entiendo que tiene su fundamento, pero dicha así, me hace acordar mucho al silencio de salud que apareció en la época del proceso. Tapate la boca, dicho así en imperativo, me suena muy feo, ¿no? Me resuena muy feo en todo caso. Sí, quizás lo que a mí se me aparece como grave es cuando perdemos la memoria ante lo inminente del peligro. Y un poco hablábamos el tema de la perspectiva y el tema de la certeza. Esta cosa de que nosotros nos manejamos con variable espacio y tiempo, y si te dicen, bueno, tenés que quedarte en la cama una semana, uno se puede mentalizar, es una semana. Pero acá la incertidumbre me parece que tiene que ver con que no sabemos hasta cuándo. Y un poco Mati hablaba del tema de la perspectiva. Digo, es muy difícil ver esto en perspectiva cuando no podemos alejarnos del objeto que somos nosotros mismos y no podemos alejarnos en tiempo porque no sabemos qué va a pasar mañana. Todo el mundo, por lo menos en la gente con la cual yo tengo contacto, va armando su vida día por día. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo podemos pensar y pensarnos en este momento donde es todo incertidumbre y quizás la única certeza es que para cuidarnos tenemos que quedarnos en casa? Sí, sí, eso Yo está creo que claro. en estos momentos surge bastante la idea de las fronteras, ¿no? ¿Cuáles son las fronteras? O como lo llama un libro de un especialista en griegos, un helenista, Bernant, con B corta, que a mí me gusta mucho, atravesar fronteras, ¿no? Creo que las fronteras se van moviendo, ahora es un poco adentro de las casas, y las fronteras espaciales se empiezan bueno, producir ahí adentro, ¿no? Pasa con la práctica del análisis, que quienes han optado, decidido aceptar, seguir o continuar su análisis, sus entrevistas, lo que fuere, por la vía virtual, cualquiera que sea ella de las ofertas que hay, empiezan a encontrar lugarcitos adentro de las casas, ¿no? Encerrados en el baño, algunos en la terraza, otros en el auto, otro paseando el perro, ese es un poquitito más riesgoso por el barbijo y más difícil de entender lo que dice, pero me parece que ahí hay todo un elemento respecto de la intimidad que hoy en día está puesto en jaque, ¿no? Pareciera que uno se queda en la casa, en su lugar más íntimo, pero al mismo tiempo la intimidad que el análisis requiere, ¿no? Una entrevista íntima de palabra, de producir perspectivas por la vía de la palabra, no tanto de quedarse callado, está puesta en jaque también, me parece, ¿no? Esa cuestión de lo íntimo. Sí, sí, sí.
A mí me llama mucho la atención eso, cuando mucha gente me dice, no, mira, yo quisiera seguir con las entrevistas, pero en mi casa no tengo un No lugar puedo. donde yo pueda hablar tranquilo o Sí. tranquila. Y a mí me dije, pero ¿qué cosa? Como dos cuestiones, ¿no? Por un lado, qué difícil, y por otro lado, qué difícil hacerse ese lugar, ¿no? Que no es solo que no lo tiene, sino que tampoco a veces, en algunos casos, no hay posibilidad, y en otros hay como una dificultad para hacerse un lugar de intimidad. Y la intimidad es un bien escaso En este en estos mundo, tiempos, ¿no? Sí. ¿sí? Porque se viene perdiendo la intimidad, la privacidad, así como se viene perdiendo también la noción de lo público, en términos de políticas públicas o de cuestiones donde las redes que hacen a lo público se sostengan. Yo creo que acá esto también pone de manifiesto que los agujeros que hay en las redes sociales, no me refiero a las internéticas, sino a las presenciales, ¿no? Sí. Pero la intimidad sí, es un bien escaso, porque además ha perdido bastante valor. Todo está muy expuesto, o todo debe ser expuesto. Hay algo raro ahí, ¿no? Yo retomando un poco lo que decía Edgardo sobre la perspectiva, la falta de perspectiva, lo que se me viene a mí un poco a la cabeza últimamente es este infierno está encantador, ¿no? Como decía una vieja frase de rock nacional. ¿Cómo se puede uno acostumbrar a ciertos infiernos? Pero sobre todo por este costado de la falta de perspectiva. Es decir, el infierno y la literatura en general produce eso desde la bíblica en adelante, es un continuo, ¿no? Es algo que no tiene cortes, es una continuidad permanente, ¿no? La eternidad de las llamas del infierno, bla, bla, bla. Entonces, me parece que hay algo de eso ahora, ¿no? Acá no usa una frase, eh, tal vez no se entiende mucho, pero lo llama el circuito o el círculo infernal de la demanda. ¿No? Como es gente que queda encerrada en ese circuito, fundamentalmente neurótico, pero no solamente, encerrada en un circuito de pedir, 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 pedir. También los niños, pero bueno, en los niños sería eh, no patológico, digamos, ¿no? No tratable. Ahí, bueno, pasa otra cosa, me parece, en esa constitución del adentro y del afuera, que tiene que ver en el lazo con el otro, ¿no? En ese caso de los niños, los padres, por ejemplo. Pero esa continuidad me parece, ¿no? Que es algo loco. Alguien me decía el otro día que no hay más lunes, martes, miércoles, hay mañana, tarde y noche. Como Ahora, con suerte, sí, con con suerte, suerte. con un poco de No hay tampoco, suerte, sí, ¿no? sí, 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 o el tema de los días de semana y el fin de semana, si da lo mismo, feriado o no feriado. Sí. Como esas marcas que parecen tan claras, en este tipo de situaciones se borronean, ¿no? No digo que desaparecen, pero se borronean, Se se borran. difuminan. Sí. Yo, hablando con lo que dice Mati, yo me acuerdo mucho en estos días, me lo mencionó alguien, hay una obra de teatro de Jean-Paul Sartre que se llama, creo, o se tradujo como A Puertas Cerradas, ¿no? Huis clos. Y que yo la leí hace muchos años, no la he vuelto a leer últimamente, pero lo que me acuerdo es que es una habitación de hotel donde una persona aparece ahí, está con dos o tres personas más, y todo es como muy, muy lujoso y muy interesante y aparentemente muy lindo, qué sé yo, hasta que llega un momento en que dice, bueno, quiero salir, y no se puede salir, ¿no? Y hasta que el tipo se da cuenta que está en el infierno. Este, Algo que al principio podría parecer incluso que una especie de paraíso, ¿no? Y que el infierno son los otros, ¿no? Que el infierno es esto de estar con los otros, no poder salir de ahí, no solo de ese cuarto, sino no poder salir de ciertos circuitos con los otros, y por supuesto con eso que llamamos vagamente uno mismo, ¿no? Que vaya uno a saber qué será eso del uno ¿Qué quiere mismo, decir? ¿no? El uno mismo es el uno distinto, pero bueno, no sé. Pero me acordé mucho de eso y de una película de Buñuel también que vi hace 1000 años,
que se llama El Ángel Exterminador, donde también hay un montón de gente en una fiesta, muy lujoso también, muy, muy bonito todo, y hasta que de repente no se puede salir de ahí. Aunque no hay ningún impedimento físico, digamos, ¿no? Pero no se puede salir. Y la cuestión es cómo salgo de acá. Escuchándote, Leo, recordaba aquel texto de Italo Calvino y me parece que, como de última, lo único que nos queda en un ataque de pesimismo es la música y la poesía. Me gustaría cerrar este bloque con este texto, mientras imagino que desde Nueva York Santiago le pone un poco de música. Dice algo así: el infierno de los vivos no es algo por venir, hay uno, el que ya existe aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de él, hasta el punto de dejar de verlo. La segunda es arriesgada y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno, y hacer que dure y dejarle espacio.